Bueno, pues vamos a informar muy poco. Vamos a dedicar esta conferencia, este diálogo circular, en una sesión amplia de preguntas y respuestas. Nada más, estamos muy satisfechos porque se logró un acuerdo para reestructurar la deuda de Argentina. Esto es una buena noticia porque estaban buscando una negociación con el Fondo Monetario Internacional, también con los financieros, los poseedores de bonos. Como ustedes saben, el gobierno anterior de Argentina contrató mucha deuda, dejó la situación financiera de Argentina en condiciones lamentables por el volumen de deuda, por los compromisos de pago en muy corto tiempo. El nuevo presidente, Alberto Fernández, inició un proceso de negociación para no declarar la suspensión de pagos. Si se hubiese llegado a eso, a lo mejor se iba a generar inestabilidad en los mercados financieros internacionales, y se buscó en todo momento un acuerdo, se dialogó y parece que fue favorable para Argentina, porque se ampliaron los plazos, hubieron quitas al monto de deuda y lo celebramos, de que no se haya optado por la suspensión del pago de la deuda. Esto es estabilidad, esto da mucha tranquilidad en los mercados, en lo financiero. Ayer me hicieron llegar este video, soy el presidente de Argentina, a ver si lo ponemos. Quiero dar las gracias al Papa Francisco, que estuvo siempre, todo este tiempo, a nuestro lado, ayudándonos silenciosamente. Quiero dar las gracias a Andrés Manuel López Obrador, que cuando lo necesité, estuvo a mi lado ayudándome. Quiero dar las gracias al primer ministro Conte de Italia, al presidente de España, Pedro Sánchez, al presidente de Francia, Macron, a la canciller Merkel, porque todos ellos estuvieron a nuestro lado cuando lo necesitamos en la negociación de esta deuda. Bueno, pues ahora sí, abrimos. ¿Les parece? Hombre, mujer, mujer, hombre. Empezamos. Buenos días, presidente. Berenice Telles, del Diario Nacional 1+1. Mi pregunta está enfocada a, pues ya viene la solicitud del nuevo presupuesto para el ejercicio del próximo año, y hay, al parecer, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pues una falta de eficiencia en el ejercicio de los recursos. Quisiera que nos pudiera aclarar un poco en qué consiste y qué va a suceder con estos recursos que no fueron ejercidos. Bueno, vamos a presentarles la propuesta de presupuesto que se va a entregar al Congreso. Va a estar aquí el secretario de Hacienda el día 9. Se entrega el 8, el proyecto de presupuesto, para que se analice, se discuta y en su caso se apruebe en la Cámara de Diputados, porque esa es la facultad de la Cámara de Diputados. En este caso es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, no corresponde a la Cámara de Senadores. Entonces se va a enviar el día 8, como lo establece la ley, y el 9, que es, ¿qué día? Miércoles, va a estar aquí el secretario de Hacienda. También vamos a informar sobre el avance en el ejercicio del presupuesto de este año. Se ha ido avanzando de acuerdo al programa. No hay subejercicio en los presupuestos aprobados, en este caso para comunicación. Estamos avanzando en las obras. Todo el programa de mantenimiento de carretera está en proceso. La construcción de caminos, lo mismo. En el caso de dos obras grandes que tienen que ver con trenes, ya está a punto de que se reciba, que se entregue el tren en Guadalajara. Incluso se piensa inaugurar en este mes. Ese tren llevaba mucha demora, un tren con demora, no estaba llegando a tiempo, pero ya se resolvió, ya está terminado. El tren Toluca, Ciudad de México, está avanzando, tiene presupuesto y se está trabajando, no están detenidas las obras. Y así en general, en el caso de las telecomunicaciones, lo mismo, pero informamos con tiempo. Desmiente entonces la información que se publica el día de hoy con respecto a este subejercicio en esta secretaría. Entonces, no hay subejercicio. Muy bien. No, van bien, la secretaría se va avanzando. No hay subejercicio en general. Gracias, buenos días, señor presidente. Primero que nada, Demián Duarte, de Pasión por los Negocios, Política Rock and Roll Radio, Lobos FM de Sonora. Permítame felicitarle por su segundo informe de gobierno, un interesante documento. Yo, al igual que usted, creo que la infraestructura es el camino, así que bien, hay que invertir los recursos públicos en eso, en el desarrollo. Señor presidente, ayer en su informe, usted en el tema de seguridad enfatizaba un tema que es muy sensible, el asunto de los feminicidios, y usted manifestaba que es un tema que está a la baja. Y de hecho, en el informe reciente que presentó el secretario Durazo el 20 de agosto pasado, se detallaba ahí que hubo 74 feminicidios en el mes de julio. Incluso se daba cuenta de que en Sonora bajó sensiblemente esta situación, había 13 casos documentados entre el mes de enero y el de julio. Sin embargo, justamente el lunes pasado tuvimos en Empalme una situación que nos parece bastante grave en Sonora. Es una chica que fue víctima, es una chica de nombre Rosalía Yasmín, y fue asesinada no por una persona o no en un caso de violencia doméstica, no fue asesinada por un comando armado. De hecho, le dieron 9 balazos por fuera de su casa. Ella tenía un puesto de comida que ponía a su familia fuera de su casa y ahí fue asesinada. Esta situación se suma evidentemente a la lamentable estadística de feminicidios. No quisiéramos que ninguna mujer más fuera violentada, asesinada en México. Sin embargo, también expresa una situación de inseguridad que vivimos en Sonora, muy en particular en la región de Guaymas y Empalme. Los ciudadanos de estos dos municipios,
me contactaron y me pidieron que le expresara su preocupación por la situación. Me dicen que son un par de ciudades sin ley, donde las autoridades no han podido hacer nada para frenar la ola de violencia, y en particular, bueno, me pidieron que le expresara esta situación, la preocupación por el caso de Yasmín, pero también, bueno, pedirle que se intervenga de manera pues tajante para frenar la ola de violencia y de inseguridad que se vive ahí. ¿Qué les puede responder, por favor? Bueno, pues que tienen razón, son crímenes lamentables, no deben de suceder, crímenes mucho menos estos feminicidios. Estamos todos los días atendiendo el problema de la inseguridad, de la violencia. Lo que dije ayer, hemos avanzado en detener el crecimiento de la incidencia delictiva en casi todos los delitos, menos en dos, en extorsión y homicidios dolosos. Me gustaría a ver si pueden poner el último reporte de datos oficiales, lo que se informó hace, sí, el corte hasta el día 20. Van a ver ustedes que hay disminución en muchos. En el caso del feminicidio es muy poco, es la disminución, o sea, se ha mantenido, si tomamos como antecedente noviembre del 18, desde que estamos en el gobierno. Entonces, casi en todos, repito, los homicidios ha habido disminución, menos en homicidios y extorsión. ¿Por qué nos ha costado reducir el número de homicidios? Porque tiene que ver mucho con la delincuencia organizada y constantemente hay confrontación, enfrentamientos entre grupos y eso nos aumenta el número de homicidios. Hay un porcentaje de todos los homicidios del país, del orden del 75% de los homicidios tienen que ver con el crimen organizado y no es justificación. Sí, esto es homicidio, no es justificación de ningún tipo, pero quedaron bandas, nos heredaron grupos con estructuras, como el caso de Guanajuato, donde se dejó que un grupo dominara por mucho tiempo. Se produjo en los últimos tiempos mucha violencia, mucho enfrentamiento. Ahora que se detuvo al dirigente de la banda, al jefe de la banda, de todas maneras sigue habiendo problemas. Ayer fue también el estado con más homicidios, Guanajuato. Ya no igual, ha habido una disminución, pero sigue habiendo, que tiene que ver con el enfrentamiento de bandas. Ahí fue muy lamentable que asesinaron al vocero de la Fiscalía del estado de Guanajuato, y ahí tenemos problemas. Y lo de extorsión va acompañado, es parte de lo mismo. Yo espero que se vayan quedando aislados, solos, porque estamos avanzando, cada vez hay más presencia de elementos de seguridad. Ayer hablé de que ya son 97,000 elementos de la Guardia Nacional, 97,000, eso nunca se había visto. Ya hay más elementos en varios estados de la Guardia Nacional que policías estatales. O sea, esto desde luego está ayudando y va a seguir ayudando. Pero esto es, esto es lo que tiene que ver con feminicidios y esto es lo que informamos. Muy poquito la disminución, sigue habiendo desde luego y vamos a seguir insistiendo. También a ver si hay un cuadro sobre los delitos en total, en general, una gráfica para verlos todos. Robo a casa, habitación, robo a transeúnte, robo de vehículo, secuestro, o sea, y van a ver que sí hay una disminución en general del 30% en promedio y no hemos podido disminuir más feminicidio. Sí, aquí están, es homicidio doloso, este es de un mes a otro, no, sí, no es, así es en el año. Yo comparé noviembre del 18 a el día de hoy, o sea, a la actualidad, pero esto es lo que nos toca. Robo de negocio 21 menos, violación 8.2 menos, robo total 22.5 menos, feminicidio 5.4 arriba de 19-20, por eso sale así, con el primer semestre del... Sí, y aquí, por ejemplo, extorsión está menos, pero si se compara como lo hice, de noviembre a la actualidad, está arriba. Secuestro 40% menos. Entonces, pero tenemos que seguir adelante. Tengo confianza de que vamos a serenar al país, se va a disminuir la incidencia delictiva, porque ya no hay contubernio, no hay asociación delictuosa entre la delincuencia organizada y las autoridades. Está bien pintada la raya. Entonces, no hay ventas de plaza, no hay acuerdos, mucho menos lo que pasaba y que se está ventilando con el caso de García Luna. Eso ya no existe. Entonces, creo que vamos a avanzar hacia adelante. En el caso de esta muchacha que le comento que fue asesinada, bueno, ella había denunciado incluso pues a través de redes sociales, tengo entendido ante la autoridad, bueno, que 2 semanas antes la habían golpeado y le había robado un celular, al parecer la persona que está implicada en su asesinato. Entonces, hay una sensación de zozobra entre los ciudadanos de estos dos municipios en particular, Guaymas y Empalme, que se suma al hecho de que se supone o se asume que el comandante, que además es un asignado militar a Guaymas, pues hubo un audio que circuló de que pudiera estar en contubernio con grupos de crimen organizado ahí en esa región. En particular, bueno, la pregunta ahí sobre el tema muy particular es si se pensaría en reforzar la estrategia para esa zona. Seguro se está haciendo, lo está haciendo Alfonso Durazo, secretario de Seguridad, con la Guardia Nacional. Tengo información de que están atendiendo este asunto y todo lo que tiene que ver con los enfrentamientos en Sonora. Le quiero plantear otro tema, señor presidente. Está el tema de la renuncia del secretario de Medio Ambiente, Víctor Manuel Toledo, si ya se sabe quién lo va a sustituir. Se ha hablado de María Luisa Albores, como la nueva secretaria de Medio Ambiente, pero también esto me lleva a preguntarle sobre
Víctor Manuel dejó de hecho un tema muy importante en Sonora, que es el asunto de los derrames en el río Sonora en particular, de parte de la mina de Grupo México, Buenavista del Cobre. Pero relacionado también con el sector minero, pues está la anunciada desaparición de la Subsecretaría de Minas, aparte de la desaparición de la Subsecretaría de Gobernación, y seguramente habrá otras 8 que se confirmen en los próximos días. En el caso de la Subsecretaría de Minas, ya incluso los empresarios mineros asociados en la Cámara Minera y los sindicatos mineros también han manifestado, inquietud, porque se sienten preocupados por la desaparición. Se percibe, de acuerdo con lo manifestado por ellos, que esto dificultaría la comunicación del sector minero, que usted sabe la importancia específica que tiene en estos momentos para la recuperación económica con el sector de gobierno. ¿Qué les responde al respecto? Muchas gracias, señor presidente. Bueno, pues es muy buena tu pregunta porque me permite informar que en efecto presentó su renuncia Víctor Manuel Toledo como secretario de Medio Ambiente. Él es una gente honesta, un profesional de primera, pero está mal de salud. Además, la actividad pública, el servicio público produce estrés. Antes yo pensaba que el estrés era pues una exquisitez de la pequeña burguesía, pero no, sí existe. Y no todos estamos hechos para resistir presiones. Él es una gente, repito, de primer orden. Yo diría que el ecologista, ambientalista más culto del país y consecuente del país. Entonces me estaba ya informando de que no se sentía bien porque no le estaba ayudando su salud y que pensaba renunciar. Desde antes de que se generara la polémica por lo del agroquímico. Y ya la semana pasada me dijo que no podía ser. Entonces ya me presentó su renuncia, como se dio a conocer en los medios, por eso también lo doy a conocer, porque ya es de dominio público casi. Entonces, en efecto, deja la secretaría, regresa a la academia, él es un investigador de la UNAM, y va en su lugar María Luisa Albores, que también es ambientalista, es la actual secretaria de Bienestar. Y para Bienestar va a ascender el subsecretario, Javier May. Eso se va a formalizar el día de hoy. Entonces, aprovecho para que se sepa. Acerca de los subsecretarios, o mejor dicho, de los cargos de subsecretarías que se van a eliminar, tiene que ver con el plan de austeridad republicana. Tenemos que ajustar el aparato administrativo, porque tenemos que apretarnos más el cinturón. El gobierno tiene que apretarse más el cinturón para tener presupuesto y seguir ayudando a la gente. Antes, como siempre lo he dicho, cuando había una crisis, se le decía a la gente que ni modo, se tenían que apretar el cinturón. Se les pedía siempre al pueblo que se apretara el cinturón. Ahora el que se aprieta el cinturón es el gobierno. Entonces, no desaparecen las funciones. O sea, va a seguirse atendiendo todo lo relacionado con la minería, pero lo va a hacer una de las 2 subsecretarías de la Secretaría de Economía, que asume esa función. Entonces lo va a llevar a cabo. Y lo mismo en gobernación, en agricultura, en hacienda, en energía, en fin, en todas las secretarías prácticamente se van a eliminar estos cargos. Una subsecretaría para gastar menos. Antes le costaba mucho al pueblo mantener al gobierno. Es un aparato burocrático, costosísimo, oneroso. Por eso todo el presupuesto se consumía en el mismo gobierno. El gobierno estaba ensimismado y no le llegaba nada a la gente. Si el presupuesto es dinero del pueblo, pues tiene que procurarse que se le entreguen recursos a la gente del presupuesto. No que estemos muy bien nosotros, que haya una especie de burocracia dorada, que como era antes, ¿no? Los funcionarios, sueldos hasta de 700,000 pesos mensuales y personal de más, uno para abrirle la puerta del coche, ¿no? Al alto funcionario, otro para cargarle el portafolio, otro para indicarle por dónde tenía que caminar, 20, 30 detrás. O sea, siempre los altos funcionarios rodeados de guardaespaldas, ¿no? De alcahuetes, de lambiscones, asesores a diestra y siniestra. Ya no hay eso. Entonces, estamos haciendo más con menos. Esa es la austeridad republicana. Pues nos vamos a ahorrar bastante dinero. Ahora en el informe se explica, nos hemos ahorrado por no permitir la corrupción y por la austeridad republicana, calculo en el tiempo que llevamos, más de 500,000 millones de pesos. Por eso no tenemos problema para financiar los programas de bienestar que van a la gente. No tenemos problema para financiar la educación pública, para financiar la salud. Imagínense, tuvimos que estamos enfrentando la pandemia y en vez de reducir el presupuesto, se amplió el presupuesto en 40,000 millones de pesos adicionales. El presupuesto de salud, nada más, lo dije ayer, se contrataron 47,000 trabajadores de la salud por la pandemia. Rehabilitamos y terminamos hospitales que habían quedado en el abandono y no se cobran las pruebas, no se cobra la atención médica. Todos los que han necesitado atención por padecer de COVID han sido atendidos de manera gratuita. Todo esto por el manejo austero del presupuesto. Si le hubiésemos seguido con el tren de gasto que se llevaba antes, pues no hubiésemos tenido presupuesto o no se hubiese contado con presupuesto o se hubiese tenido que pedir crédito, seguir endeudando al país. Y eso no lo hemos hecho. Entonces, por eso la austeridad. Pero sí es bastante lo que hemos ahorrado. Y vamos a seguir así, porque la austeridad no es un asunto administrativo, es un asunto de principios. No puede ser que el presupuesto que es de todos lo disfruten solo una minoría y que el pueblo no reciba nada o reciba muy poco. Entonces estamos procurando una distribución equitativa, justa del presupuesto.
Gracias, señor presidente. Sandra Aguilera, del Grupo Alaza Comunicaciones. Presidente, antes que nada quiero darle las gracias porque después de haber hecho la denuncia del robo de insumos en el Hospital de Lista de Cancún por el director general, bueno, se hicieron las investigaciones y ya no se encuentra laborando él. Le quería dar las gracias. Ahorita la subdirectora administrativa está siendo investigada. Nada más que aquí haya un rumor, presidente, porque dicen que el doctor Pedro Centeno Santaella será supuestamente el próximo director de la empresa que usted hizo de distribución de medicamentos. El doctor Pedro Centeno también tiene denuncias en la función pública por cubrir a estas administradoras. Ellas están en diferentes clínicas del ISSSTE, no se conocen entre sí. Sin embargo, han denunciado lo mismo, que son protegidas por el doctor Centeno. Quisiera preguntarle al respecto si es cierto este rumor que corre acerca de que va a hacer el lugar de David. Sí, él va a ser el encargado de la empresa distribuidora, el doctor Pedro Centeno. Y la pregunta es si están en investigación acerca de todas estas denuncias que no sabía, pero nos tiene que informar la Secretaría de la Función Pública. Perfecto, sí, porque está Conozco a Pedro Centeno desde hace muchos años, es un profesional, luchador social, y no creo que él esté involucrado en actos de corrupción. Pero, de todas maneras, vamos a pedir información a la Secretaría de la Función Pública. Gracias, presidente. También le quería comentar que, por otro lado, vino el doctor Lerman, muchas gracias, que como se lo solicitamos del hospital de Pemex, porque tenemos muchas denuncias de mucha gente, sobre todo de adultos mayores, presidente, que pues están casados personas de 80 años con otra persona de 83 años, donde padecen mucho de que no hay insumos, no hay medicamentos, no hay nada. Entonces, ellos nos están solicitando si puede haber un departamento de atención a derechohabientes, así como lo hay en el IMSS, en el ISSSTE, en INSABI, que generalmente nosotros canalizamos las denuncias y siempre les dan atención. En Pemex no existe. Y el doctor Lerman pues nos dijo que no hace falta en Pemex nada y que todo está perfecto. Entonces quisiera pues saber si podría haber la oportunidad de que los atiendan, porque son muchas, cada vez hay más denuncias de estas personas. Sí, yo me encargo de eso. Y ya por último. Bueno, le comentamos al doctor de Pemex para que se apoye. Muchas gracias. Y por otro lado, los migrantes están diciendo que quieren firmar esa acta para lo que es de los expresidentes para poder tener acceso. Ya ve que se están corriendo ahorita todo lo que son las actas para firmar. Sin embargo, para el juicio de los expresidentes, sin embargo, les piden su INE y ellos no han podido tramitarlo y no pueden acreditar que son mexicanos porque se los han impedido. Entonces, quieren saber qué pueden hacer para poder participar en esto. Gracias, presidente. Sí, yo creo que va a haber cada vez más información sobre la posibilidad de la consulta. Ya estoy viendo que hay iniciativas de ciudadanos para reunir las firmas, que es el primer paso. Y se va a dar respuesta a los que trabajan en el extranjero, si ellos pueden también firmar. Yo creo que sí, ellos son ciudadanos mexicanos, si tienen su credencial de elector, porque sí hay que identificarse y presentar la credencial de elector. Creo que es básico, un requisito básico. Y poco a poco se va a ir sabiendo más. Tenemos hasta el día 15 de septiembre. Primero hay que observar si se va a llegar al número de firmas. No es fácil, pero pues depende de la gente. Si no, está la posibilidad que lo hagan los legisladores, y si no, lo va a solicitar el presidente, como lo establece el procedimiento legal. Pues sí se va a hacer. Esto también me sirve para que yo le pida al INE pues que se vaya preparando, porque sí va a haber esta consulta. Es muy probable, no sabemos así sea cierta, pero es muy probable. ¿Y por qué le digo esto al INE? Porque leí unas declaraciones donde hasta me pareció extraño. Están ellos diciendo que es muy difícil hacer una consulta. ¿Cómo? Si ellos son los que tienen que promover que haya democracia. Sí, pero pues que también se ajusten, ¿no?, el cinturón y que hagan más con menos, que ahorren. Pero no puede ser que sea por dinero, porque no puede condicionarse a que se va a requerir más dinero. Si la gente quiere que haya una consulta, porque en la democracia el pueblo es el que manda, el pueblo es el que decide, pues hay que hacerle caso a la gente, hay que hacerle caso al pueblo. Y si no les gusta a ellos, porque no estén de acuerdo por alguna razón, pues no son los indicados para opinar sobre eso. Si son los jueces, si es el árbitro. También pues aprovecho para decir de que vamos a presentar nuestra queja ante el Tribunal Electoral, porque el INE nos quita un mensaje en televisión porque hablo del Papa Francisco, cuando el Papa Francisco es, además de líder religioso, jefe de Estado. Pero el colmo es que me llaman la atención porque hablo de conservadores. No les gusta que yo llame a nuestros adversarios, con todo respeto, conservadores. Entonces, ¿cómo les voy a llamar? Porque no son liberales, ¿no?, tampoco progresistas. Entonces vamos a ver esto, porque están queriendo censurarnos, y la libertad, no nos podemos quedar callados. Y aquí está prohibido prohibir, libertad plena, así como nos cuestionan que nosotros tengamos también posibilidad de replicar. Entonces, ¿qué quieren? ¿Que no hablemos? ¿Que ya no haya estas conferencias? ¿Que no se garantice el derecho a la información? Entonces vamos a hacer caso. Ya se tomó la decisión de bajar el mensaje para obedecer, pero bajo protesta y presentando a la instancia superior nuestra queja, que sería el tribunal, aprovechando que sale el tema. Muy bien, compañero.
Gracias, presidente. Buenos días, Víctor Blox para México Informa. Le quiero hacer una pregunta, presidente, respecto a lo que está comentando ahorita. Usted ha comentado y lo ha mencionado muchísimas veces que en su gobierno no existe la censura para los medios de comunicación y sobre todo hablo por los medios independientes, los medios digitales, porque han denunciado compañeros que sí existe una regulación por parte de verificadores en plataformas digitales, en particularmente, pues ya sabe, Facebook, YouTube, Twitter. La situación es de que estos verificadores que revisan el contenido clasifican el contenido como falso o engañoso, cuando usted también lo ha comentado aquí en sus conferencias, presidente, periodistas, columnistas reconocidos también han creado o publicado información falsa en ese sentido. Entonces, la pregunta sería, ¿quién verifica al verificador? ¿O quién sería el encargado para realmente verificar que se ponga en una balanza correcta o que se equilibre más bien el contenido, que al fin y al cabo pues es el que se comparte en las redes sociales, presidente? Entonces, esta sería la primera pregunta, presidente. Yo pienso que corresponde tanto a Twitter como a Facebook establecer reglas que no limiten la libertad y que al mismo tiempo se transparente quiénes son los que promueven ciertos programas o campañas en las redes y cuánto pagan. O sea, que se transparente el manejo del dinero, pero que no haya censura. Hay que seguir hablando de este tema porque no es Twitter, considero, mundial. O sea, no es la empresa global, sino que en cada país tienen sus gerentes. Y hay que ver quiénes son, qué hacen, a qué partidos están vinculados. Son libres para tener simpatías, pero al mismo tiempo no pueden utilizar esos instrumentos para sesgar o distorsionar la información o utilizar esas redes para atacar a quienes consideran opositores o adversarios. Sí, vamos ahora a buscar que se concrete, que vengan, que informen, porque sí hay muchos bots y la pregunta es, ¿quién paga? ¿Quién es el que está financiando? Es un poco lo de las llamadas organizaciones no gubernamentales. Esta asociación, ¿cómo se llama? Mexicanos en pro de la corrupción, que se enojan mucho porque dimos a conocer que tienen financiamiento hasta del extranjero para atacarnos y ellos se sitúan, se colocan como paladines de la transparencia. No siempre son los que están dando a conocer denuncias en contra nuestra y promueven amparos. Y bueno, si tienen financiamiento de empresas, de asociaciones extranjeras, fundaciones, pues vamos a saber quién es quién en la promoción. Transparencia no es limitar la libertad, no, sino saber si es inserción pagada. ¿Se acuerdan cómo era antes? En los periódicos se publicaba una página y se le ponía inserción pagada para que el lector supiera de que se pagaba. Hay noticieros o programas en redes sociales que están financiados o que pagan para que se difundan en redes, pues hay que ponerle cuánto pagan. Eso es todo, pero no censurar a nadie. Presidente, la segunda situación es su opinión al respecto, ahorita también lo que usted estaba comentando sobre el INE. En 2 estados de la República comentar, o más bien comenta el INE de que no va a poder transmitir ya la mañanera. Si usted me puede dar su punto de vista al respecto. No estoy de acuerdo porque esto no es propaganda, es información y también ya presentamos nuestra queja sobre este tema. Si estuviese yo llamando a votar por un partido o por un candidato, pero aquí se tocan temas generales, se informa, entonces hay que analizar este asunto, si es una intromisión al proceso electoral, si realmente se concibe o se puede considerar como propaganda, pero analizarlo para que se resuelva bien. Y estamos acudiendo a las instancias, no es solo la definición del INE, pero tenemos que ir al tribunal para ver qué resuelve. Compañera, mujer, pero yo le Sheila, ¿no? Sí, es que estoy tratando de que, como ya habló uno de Sonora, pero mañana sí. Gracias, presidente. Elizabeth Álvarez, del diario Basta y Grupo Cantón. Presidente, el día de ayer, durante su informe, había ciudadanos que vinieron para felicitarlo. Sin embargo, hay 2 temas también que a ellos les piensan que todavía falta en su gobierno. Uno de ellos es que falta que la Guardia Nacional sustituya a la Secretaría de la Defensa Nacional, porque estamos viviendo un estado policía y el pueblo está subordinado a las Fuerzas Armadas. Otro de los temas es que ellos mencionan que falta una Secretaría de la Presidencia para que coordine a todos los secretarios, porque estos están jalando parejo. Fueron sus comentarios y que hicieron el día de ayer. Mi primer cuestionamiento. Gracias. Bueno, pues ese es el propósito de informar. Algunos opositores dijeron que no había nada nuevo en el informe, que fue como una mañanera. Pues a lo mejor tienen razón, porque como informamos todos los días, antes un presidente no informaba, solo en el informe. Entonces estaban esperando noticias espectaculares, si se daban. Pero nosotros aquí estamos diario informando. Claro, en el informe de ayer lo que hice fue reafirmar cuáles son nuestros principios básicos para la acción gubernamental, lo que venimos haciendo, cómo a pesar de la pandemia no hemos dejado de avanzar en el propósito de transformar al país. Se nos presenta esta situación difícil de la pandemia, pero
seguimos combatiendo la corrupción, seguimos llevando a cabo nuestro programa de progreso con justicia, haciendo obras públicas, creando empleos y, sobre todo, garantizando el bienestar del pueblo. No nos desviamos. Dije de que de 100 compromisos ya hemos cumplido 95 y espero poder cumplir los 100 al 1 de diciembre. A lo mejor va a haber uno ahí más difícil de los 5 que faltan, que es el que puedan trasladarse todas las dependencias federales, la descentralización a los estados, que a lo mejor no vamos a poder cumplir eso en diciembre, pero vamos a tener ya avances de algunas secretarías ya en los estados. Eso se detuvo por la pandemia y necesitábamos actuar aquí. Si se dan cuenta, pues estuvimos mucho tiempo aquí. Yo incluso dejé de ir a los estados, a las giras de fin de semana, y nos congregamos en la capital, pero ya eso ya va a pasar, porque ya afortunadamente va bajando la pandemia, sus efectos más graves. Entonces, ya se ha ido informando, la Guardia Nacional está avanzando, nos está ayudando mucho la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina. Ayer les hice un reconocimiento a los dos secretarios, el de Defensa y el de Marina, porque son dos instituciones que han sido fundamentales. Nada más les comento de 4 cosas así. Tuvimos el problema del desabasto por el combate al huachicol y de inmediato, ¿no? Para no tener problemas, se adquirieron más de 600 pipas para que no nos faltaran las gasolinas. ¿Y quién nos ayudó? La Secretaría de la Defensa. Operan las 600 pipas, ya no hay ningún problema de desabasto. Y además cumplimos el propósito de casi acabar con el huachicol, con el robo de combustible. ¿Quién nos ayuda? La Secretaría de la Defensa. 2, se toma la decisión de cancelar el proyecto de construir el aeropuerto en Texcoco y hacerlo en Santa Lucía, construir el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles. ¿Quién nos ayuda? La Secretaría de Defensa, los ingenieros militares. 3, viene la pandemia y desde el inicio les pido a la Secretaría de Marina y a la Secretaría de la Defensa, vamos con el plan de N3 en salud por primera vez y a reconvertir hospitales y nos ayudan marinos y soldados. Y ahí están, como los médicos de hospitales civiles, de hospitales públicos y de hospitales también privados. Ahí están los médicos militares, los marinos, salvando vidas. ¿Cómo integramos a la Guardia Nacional si no es con el apoyo de la Defensa y de Marina? Entonces, le digo a la gente que se preocupa por que haya mucha participación de las Fuerzas Armadas, que no olviden que el soldado es pueblo uniformado y que actúa a partir de las órdenes que se dan desde arriba, que depende mucho de quién sea el comandante de las Fuerzas Armadas. Y ahora, con el apoyo de los dos secretarios, de Marina y de la Defensa, se ayuda al pueblo más que nunca, tanto marinos como soldados ayudan al pueblo, ellos son pueblo, ellos ayudan a sus semejantes y se respetan los derechos humanos. No se privilegia el uso de la fuerza, sino se respetan los derechos humanos. Y el que viola derechos humanos se le castiga, sea quien sea. Entonces, sí es muy importante la participación de las Fuerzas Armadas. Nos han ayudado muchísimo en la transformación del país. Y lo otro de que haya una Secretaría de la Presidencia, pues ese es mi trabajo. Yo eso es lo que hago. Yo coordino el esfuerzo de todas las secretarías. Estoy pendiente de todo. No soy muy dado a delegar. A ver, tú date cargo. Ahí me informo cada 15 días, cada mes, cómo vas. No, es casi diario. Bueno, el Gabinete de Seguridad se reúne diariamente. Con el Gabinete de Salud, diario. Ahora con la pandemia. El secretario de Salud, el subsecretario de Salud, el director del ISSSTE, el director del Seguro, diario. Diario estoy con ellos. El caso de Bienestar, todos los programas. Los evaluamos cuando menos una vez a la semana. Los proyectos de infraestructura, Tren Maya, Istmo, refinería, aeropuerto, una vez a la semana. Y estoy constantemente sobre eso para empujar al elefante, que camine. Pero ahí va caminando poco a poco. Presidente, una última pregunta. Derivado de la pandemia, hay personas con enfermedades crónicas. Tal es así que van retrasando las consultas en los hospitales. Por ejemplo, personas con leucemia, que han retrasado estas consultas porque, bueno, están atendiendo principalmente a personas con COVID. Se está viendo afectada su salud. ¿Qué se va a hacer ante este tema? Bueno, no todos los hospitales son COVID. Sí hay hospitales para atender enfermedades, más las urgentes. De modo que yo voy a pedir al secretario de Salud que les informe sobre eso. ¿Cómo está la atención en general de otras enfermedades que no son COVID? ¿Cuántas consultas se dan en hospitales privados de acuerdo al convenio que se tiene con instituciones privadas de salud? ¿Y cuántas consultas se están dando en el ISSSTE, en el Seguro, en la Secretaría de Salud que no están relacionadas con COVID? O sea, ¿cómo se está atendiendo a la gente en general? Sí, lo vamos a ver. Y luego sigue la compañera de atrás. Muy buenos días, jefe de la Nación, su servidor Carlos Pozos. Ahorita no estoy a la izquierda, estoy a la derecha. Reportero de la molécula oficial. Usted acaba de hablar precisamente del paquete económico 2021 que se entregará el próximo 8 de septiembre. Yo quisiera solicitarle si nos pudiera adelantar la proyección en cifras. ¿Qué proyección se tiene del PIB? ¿Va a crecer? ¿No va a haber crecimiento? ¿Qué tipo de cambio tiene contemplado el paquete económico? También quisiera saber cuál es el precio de la mezcla del barril en el paquete. Quisiera saber cuál es la plataforma de producción petrolera que se estima. Otro tema importante es qué tipo de inflación contempla el paquete económico y finalmente cuál sería la tasa de interés que contempla el mismo. Pues me estás pidiendo, ya, es la carátula del paquete que se va a enviar al Congreso. Exactamente lo que estás preguntando es la carátula, es lo que va adelante. Nada más el PIB de Nada más, pero
se está haciendo el ajuste, por eso tenemos hasta el día 8. ¿Sí? Y el 9, ¿sí? Aquí se presenta, se te va a dar respuesta a todos esos planteamientos porque son los fundamentos para el nuevo presupuesto. O sea, se tiene que establecer ya parámetros, se tienen que establecer parámetros de crecimiento, ¿sí? De precio de la mezcla del petróleo mexicano, ingresos, ¿sí? Cuánto se contempla recaudar por IVA, por impuestos sobre la renta. Les puedo adelantar algunas cosas, que no va a aumentar la deuda. Les voy a adelantar algo, no van a aumentar los impuestos. Ya. Ok, señor presidente. Mi segunda pregunta. Usted el pasado 7 de abril hizo un llamado a los partidos políticos a donar parte de su presupuesto para la lucha contra el COVID. Ahora, ante el arranque del proceso electoral el próximo 7 de septiembre, ¿haría esa misma invitación a que los partidos o los representantes de los partidos de la oposición pudieran venir a visitarlo, estas fuerzas políticas, aquí a Palacio Nacional para intercambiar puntos de vista ante el proceso electoral del 2021? Sí, miren, el presupuesto lo envía el Ejecutivo, pero hay poderes, entidades autónomas que elaboran su presupuesto con absoluta independencia. Y nosotros lo único que hacemos es integrarlo al presupuesto general y enviarlo a la Cámara de Diputados. Nosotros no podemos decidir sobre el presupuesto del Poder Judicial, no podemos decidir sobre el presupuesto del INE, no podemos decidir sobre el presupuesto de la Fiscalía General de la República. Sin embargo, le pedí al secretario de Hacienda que con todo respeto a las autonomías se les informara a estos poderes de la situación económica por la que se está atravesando y que de manera voluntaria se hiciera un esfuerzo para que estos organismos autónomos ahorraran lo más que se pueda. Por la caída de la economía, por la crisis sanitaria, se envió un escrito hace como 5 días o una semana, de manera muy respetuosa. Y yo considero que van a tomar en cuenta este llamamiento. Lo han hecho ya en otras ocasiones. El año pasado, por ejemplo, el Poder Legislativo redujo mucho sus gastos, porque en otros tiempos se daban la gran vida o derrochaban. En la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, ha habido austeridad con relación a lo que pasaba en años anteriores. Entonces yo espero que esto se haga. En el caso del INE, son 2 partidas, lo que tiene que ver con sus gastos de operación para organizar las elecciones, que ahí pueden ahorrar, y la otra partida es la que el INE entrega por ley a los partidos. Y hay una iniciativa en el Congreso para reducir el presupuesto de los partidos. Nada más que no ha podido pasar, no han querido aprobarla. A lo mejor ahora se aprueba, porque bien podrían bajar hasta el 50% su gasto los partidos. Vamos a esperar. En una de esas nos dan la buena noticia de que van a utilizar la mitad, nada más, del presupuesto. Finalmente, señor presidente, en un autoanálisis de su segundo informe de gobierno, ¿usted le ha dado al pueblo lo que el pueblo quiere o le ha dado lo que ha podido? Le he dado mucho. Yo creo que lo más importante es que le hemos dado. Hay gobiernos que dan y ese es el nuestro. Y hay gobiernos que quitan. Así eran los de antes. Nosotros le damos al pueblo lo que es del pueblo, lo que por derecho le corresponde. Entonces, estamos aquí para eso, para apoyar al pueblo, para procurar garantizar la felicidad del pueblo. No tengo ningún problema de conciencia en ese sentido. Incluso es un timbre de orgullo poder decir que estamos ayudando a mucha gente. Imagínense si no va a ser un orgullo poder informar que en menos de 2 años aumentó el salario mínimo en 36%. ¿Cuándo? Por poner un ejemplo. Y otras cosas, muchas más. El que se haya elevado a rango constitucional el derecho a la pensión, por modesta que sea, es una ayuda para los adultos mayores. El que la niños con discapacidad, casi 1 millón estén recibiendo pensión. Que 11 millones de estudiantes tengan becas. 11 millones. ¿Cuándo? Ayer hablaba de cómo los ecologistas que se callaron durante el periodo neoliberal y ahora nos atacan, no toman en cuenta que del 88 hasta el 2018, 30 años, de Salinas hasta la pasada administración, entregaron concesiones para la explotación minera por cerca de 120 millones de hectáreas del territorio nacional. Concesionaron el 60% del territorio nacional. Hay propietarios pequeños, ejidatarios, comuneros, que ni siquiera se enteraron de que ya lo que está debajo de sus tierras, lo que está en el subsuelo, ya está concesionado, en muchos casos, a empresas extranjeras. Ni Porfirio Díaz se atrevió a tanto. 120 millones, 60% del territorio nacional. Y como si hubiese pasado de noche, ahí el estado de ustedes, Sonora, casi todo está concesionado, casi todo. Sí, Chihuahua, Durango, Oaxaca. Entonces, nosotros no hemos entregado una sola concesión se ha entregado. Y entre otras cosas es, ¿y para qué vamos a seguir entregando concesiones? ¿Cuándo van a terminar, en el supuesto de que dedicaran esa superficie a la explotación minera? ¿Cuándo terminarían de explotar esas 120 millones de hectáreas? Nunca, es eterno. Entonces, ¿para qué les dieron tantas concesiones si no van a poder explotarlas? Para especular con esos títulos de concesión en el mercado financiero. Pero, ¿qué hicieron los ecologistas, los ambientalistas, cuando hasta el cerro de San Luis Potosí, que es el emblema del Estado, desapareció? Lo devastaron. ¿Dónde estaban? Ahora tenemos el programa de reforestación más importante del mundo.
estamos plantando 1.000 millones de árboles, 1.000 millones de árboles frutales y maderables. Entonces, sí me genera satisfacción el poder decir, se está ayudando a la gente. Imagínense, para sembrar estos árboles están trabajando de planta, de manera permanente, más de 400,000 sembradores que están recibiendo un jornal para sembrar en sus parcelas, sean pequeñas propiedades o ejidos, más de 400,000. Y lo vamos a mantener este programa todo el sexenio. No les va a faltar nunca su apoyo. No hay permiso para maíz transgénico, para el fracking. Cuidamos el agua. Que los gobiernos neoliberales hubiesen convocado a una consulta para ver si se permitía la construcción de la cervecera en Mexicali. ¿Lo hubiesen hecho? Si ellos habían dado ya permiso para dejar sin agua a la población de Mexicali. Entonces sí me siento muy orgulloso y satisfecho. Desde luego falta mucho para sentar las bases al 1 de diciembre, porque en estos 3 meses vamos a avanzar muchísimo para dejar ya los cimientos y luego terminar la obra de edificación, o sea, consolidar la transformación, seguir atendiendo al pueblo para seguir contando con su respaldo, porque es así. Si se atiende al pueblo, hay respaldo del pueblo. Si no se le atiende al pueblo, no dura un gobierno, o dura con el uso de la fuerza, o dura comprando lealtades, comprando conciencia, pagando publicidad con dinero para que se alabe al gobernante. Pero sostenerse sin entregar dinero para publicidad, sostenerse llevando a cabo una transformación, requiere del apoyo de la gente. Lo que decía el presidente Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Entonces hasta ahora nos ha estado apoyando el pueblo, nos respalda la mayoría de los mexicanos y por eso vamos a seguir adelante. Buenos días, presidente. Ahorita acaba de decir que no habrá más impuestos, pero Morena en el Senado está pensando grabar las herencias y refrescos. ¿Usted opina que no debe Morena iniciar una discusión sobre progresividad fiscal? Yo creo que no deben de aumentar los impuestos en términos reales, o sea, para que se entienda. O sea, se va a aumentar lo que es inflación, pero no hay un aumento en términos reales. No debe de haber aumentos. Y en el caso de los refrescos y de productos industrializados y cigarro, alcohol, siempre se ha establecido como norma el aumentar los impuestos para que el gobierno tenga de esa forma dinero y pueda llevar a cabo campañas contra el alcoholismo, contra el tabaquismo, en este caso contra los productos chatarra. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque no se puede traficar con la salud del pueblo. O sea, no es, a ver, dame, y así ya puedes vender tus productos. No estoy de acuerdo con eso. Yo creo que el gobierno tiene que hacer campañas de orientación nutricional como parte de su acción en lo fundamental, sobre todo lo que tiene que ver con la salud, que se oriente a la gente de no consumir productos chatarra con excesos de azúcar, de sal, de químicos. Nosotros tenemos esa campaña y va a ir a fondo, porque eso afecta a la salud del pueblo, sobre todo en el caso de los niños, y enfermedades como diabetes, como hipertensión, la obesidad, tiene que ver con eso. No del todo también, porque no hay que ser extremistas. Hay esas enfermedades, muchas enfermedades de esas crónicas, la hipertensión, la diabetes, son hereditarias en buena medida, pero se agravan con la mala alimentación, con el no hacer ejercicio, con no bajar de peso. Entonces se puede prevenir mucho. Ahora se ha ido avanzando porque ya hay un nuevo etiquetado en donde se informa sobre lo que contienen los productos industrializados. Eso lo considero más importante que estar grabando estos productos. Además, a veces saben que llevan a cabo algunas empresas que cuando se dan los aumentos de estos impuestos, inmediatamente ellos le agregan algo más, aprovechan el viaje pues y le echan la culpa al gobierno. Si un refresco valía $1, estoy hablando de mis tiempos. En mis tiempos, lo más que tomábamos en mi pueblo, cuando empezaron las bebidas industrializadas, eran las gaseosas que se hacían de manera artesanal. Pero bueno, imaginemos que es $1 y aumenta el impuesto 20 centavos. Entonces ya costaría el refresco 1.20. Sí, pero no lo van a vender en 1.20. No todos, no puedo generalizar, pero sí aprovechan el viaje para venderlo en 1.40. Y entonces, ¿quién fue o por qué? Pues es que aumentó el impuesto. ¿Cuándo lo hacían? Exactamente en esta temporada de fin de año que se va a aprobar la ley de ingresos, siempre a finales. Entonces, por eso para enero, arriba los precios. Entonces, presidente, no está muy de acuerdo con estas iniciativas. No, pero además, con todo respeto, si es el Senado, pues hasta que llegue la ley de ingresos, podrían ellos plantear y tienen facultad en el caso de la ley de ingresos. En el caso del presupuesto, no. El presupuesto es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. Presidente, y en otro tema preguntarle si se puede esperar que en el proyecto del presupuesto del 2021 que usted va a presentar, vendría un plan de reactivación basado en obras de infraestructura como piden los empresarios. Pues sí, desde luego. Viene presupuesto para las refinerías, viene presupuesto para la producción de petróleo, viene presupuesto para la generación de energía eléctrica, viene presupuesto para el Tren Maya, viene presupuesto para terminar el aeropuerto Felipe Ángeles, viene presupuesto para conservación de las carreteras, viene presupuesto para construir nuevos caminos, muchísima infraestructura, mucha. Con la participación de la iniciativa. Además, con participación de la iniciativa privada, pero
sin endeudar al país. Porque un día les voy a mostrar cómo se endeudaron los gobiernos con la pandemia. Porque siguieron con la misma estrategia neoliberal. Siempre en las crisis, más deuda. Eso era lo que me pedían algunos, que se endeudara el país. Les voy a mostrar aquí cuánto se endeudaron los países europeos, cuánto se endeudó Japón, cuánto se endeudó Estados Unidos y cuánto es nuestra deuda. Para que vean que la estrategia nuestra fue muy responsable, prudente. Si les hubiésemos hecho caso, entonces sí no podría yo garantizar el bienestar de la gente, del pueblo. Porque más deuda es más pago de intereses de deuda, menos dinero para la gente, más dinero para pagar el servicio de la deuda. Entonces, además, el caso de Estados Unidos, con la pandemia, le meten pues hasta 25-30% del Producto Interno de Estados Unidos. Aumentan su deuda 30%, 40%, Japón igual, Alemania 20-25%. Pero son países que tienen más fortaleza económica que nuestro país. Aplicar esa receta que aplican ellos, que desde mi punto de vista ni siquiera ellos deberían de hacerlo, aplicarla en México, pues es aniquilar al país, es hipotecar por completo el futuro de México, de las nuevas generaciones, no dejarles nada. Y vieron países europeos que no tienen el mismo nivel que Alemania, o que Japón, o que Estados Unidos, y se endeudaron. Y yo les comentaba, con todo respeto, que cuando regresaban los jefes de Estado, después de estar haciendo gestiones en la Unión Europea para obtener créditos, les aplaudían. Porque habían conseguido deuda. Claro, no le aplaudía el pueblo, por sus allegados. Como que ya, con esa deuda, con esos nuevos créditos, se iba a resolver el problema. No, ya, pues no han salido de la crisis. Al contrario, van a complicarse más su situación económica con esa estrategia. Entonces, México, lo dije ayer, es de los pocos países que optó por una estrategia distinta. Ya no es deuda para darle a los de arriba, porque si llueve fuerte arriba, gotea abajo. No, no fue deuda. Fue apretarnos el cinturón, austeridad y apoyar abajo, de manera directa. Lo voy a seguir diciendo, la bendición que significa el aumento en las remesas, lo que envían nuestros paisanos a sus familiares. Ayer que estaba hablando de cómo han aumentado las remesas, di un dato, van aumentando en 10% las remesas con relación al año pasado. Y ayer el Banco de México dio el dato de julio. Exacto, de acuerdo a nuestros cálculos. Las remesas creciendo. El dato del Banco de México de ayer, con relación a lo que llegó de remesas en julio. Entonces esto nos está ayudando mucho. Imagínense, otro dato. Las tiendas que venden productos básicos, Chedraui, Soriana, otras, para no hacer publicidad a tantas tiendas, han vendido en este tiempo casi 10% más que el año pasado. Que el mismo periodo del año pasado. 9.5 en términos reales de aumento en las ventas. ¿Qué significa esto? Que no se nos ha caído el consumo. Entonces van bien las cosas. Bueno, muchas gracias. Nos vemos mañana. Como hoy fue pura sesión de preguntas y respuestas. Mañana y allá. ¿De acuerdo? 3 y 4. 5. Tú tienes tiempo que no te damos la palabra. 6. ¿De acuerdo? Nos vemos.